Abre mis ojos y mi corazón para escuchar tu voz, para el camino, para recibir tu palabra, oh Señor. Guíame a ti para vivir por tu palabra. Hola hermanos, aquí ya el último video sobre esta serie del nacimiento de Jesús, sobre la verdadera Navidad y los hechos que ocurrieron durante su evento. Vamos a continuar y retomar donde nos quedamos en el último video. Y acabamos de hablar sobre lo que era la ciudad de Belén y sobre quién fue Herodes. Y voy a leer otra vez Mateo 2, versículo 1 y 2, que dice: después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, he aquí unos magos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. ¡Wow! Imagínense los sentimientos y los pensamientos de este hombre Herodes cuando llegan estos hombres buscando un rey que había nacido, un hombre tan celoso de su reinado como fue Herodes el Grande. Estos hombres fueron guiados por una estrella o una luz radiante. Ellos asumieron obviamente que un rey donde va a nacer en un palacio. Y en esta época ya Herodes tenía más de 10 hijos. No había tenido ningún hijo recientemente. Estos hombres, y este hombre que paranoico, estos magos, viene y buscando un rey, llegan al palacio. Y ¿de dónde vienen estos magos? ¿Quiénes son? Para entender esto, nosotros tenemos que ir mucho más atrás en la palabra de Dios, al libro de Daniel. Nosotros vemos en el libro de Daniel, básicamente el pueblo judío había llegado a la cúspide de su pecado contra Dios. Dios los entregó a ellos en manos del imperio babilónico bajo el mando de Nabucodonosor. Este fue el primer gobierno con un cierto dominio mundial y trascendente, una verdadera metrópolis impresionante con un dominio que parecería que nadie iba a poder vencer a los babilónicos. El pueblo judío entonces fue llevado en cautiverio por 70 años y Nabucodonosor lo que hacía era que escogía a los jóvenes más sofisticados y de mejores familias y lo llevó al palacio para ser entrenados bajo la religión babilónica y su cultura. Y entre estos jóvenes estaba Daniel. Y Daniel, un joven, cuando todo esto acababa de ocurrir, probablemente algunos 13, 14 años, 15, 16 más o menos, él decidió obedecer a Dios aún en medio de esta cultura extremadamente pagana, idólatra, aún si le costaba la vida. Él decidió no contaminarse con las enseñanzas babilónicas ni con su cultura, sino que él sirvió a Dios en medio de todo esto. Él fue una luz en este imperio, en medio de todo esto. Y en Daniel 2 nosotros vemos que el rey tuvo un sueño y no contó a nadie de lo que el sueño trataba. No, él quería que le explicaran a él lo que había pasado en su sueño y la interpretación sin él decir de qué trataba el sueño. Entonces, él pidió que los mejores magos y los hechiceros de su reino que le interpretaron el sueño, pero Dios le mostró a Daniel y le reveló el significado del sueño. Y por esto, Daniel fue elevado a una posición de prestigio. Y mira lo que dice en Daniel 2:48. Entonces, el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y lo hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo sobre ¿de quién? De todos los sabios de Babilonia. El único libro que menciona a los sabios, the wise men, los magi, que eran básicamente estos hombres, no eran los reyes magos, eran realmente los magi, es el libro de Daniel. Y nosotros vemos a Daniel siendo puesto por jefe de todos estos wise men, de todos estos sabios de Babilonia. Se menciona alrededor de unas 4 veces esa palabra de wise men
Pero en el original, como dijo, es Magi, los Magi. Estos hombres que vienen del oriente, se creen que vienen de Persia o de Babilonia. Y Daniel, que fue escrito 600 años antes de Jesús, en esta época, fue hecho jefe supremo sobre todos estos sabios de Babilonia. Los Magi eran hombres de ciencia, eran hombres también astrólogos. Ellos tenían una influencia increíble en el imperio persa. Eran considerados sacerdotes, los cuales también interpretaban sueños de los dioses. Entonces nosotros vemos el impacto que Daniel tuvo. Y también sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, fue algo impresionante. La influencia que tuvo este hombre y su devoción a Dios, lo que llevó que por lo menos una gran parte de estos sabios siguieran las enseñanzas de Daniel y se convirtieran al Dios de Israel y buscaran la sabiduría que Dios le daba. Daniel, cuando pasa el imperio babilónico y viene el imperio persa, él continuó teniendo una posición importante en el imperio medo-persa cuando cae el imperio babilónico. Entonces, este libro de Daniel, donde se habla de la venida del Mesías, de la promesa de salvación y de las profecías más impactantes de la palabra que nosotros vemos, como son las 70 semanas de Daniel en Daniel 9, que habla acerca de aquel Mesías esperado que iba a venir y morir. Estas enseñanzas de Daniel se pasaron por años, por cientos de años, probablemente por los Magi, que se mantuvo fiel a alguna sección de los Magi a las enseñanzas de Daniel. Y Dios, a estos hombres que siguieron al verdadero Dios, se les reveló, les mostró la llegada del Mesías. Aquí nosotros podemos ver el impacto que puede tener una vida que verdaderamente ama a Dios y entrega su vida a Dios. Nosotros podemos ver el impacto 600 años antes a través de las enseñanzas de este hombre y de este libro, el impacto que tuvo en estos wise men, en estos reyes magos, los Magi. Estos hombres esperaban con ansias ver la revelación de la llegada de este Mesías del cual Daniel había hablado. Entonces el versículo 3 de Mateo 2 dice, cuando lo oyó el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Entonces reuniendo todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, indagó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron en Belén de Judea. Porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña ante los príncipes de Judá, porque de ti me saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Cuando estos hombres vienen, probablemente no eran 3, ni vinieron en camello, estos eran hombres de gran prestigio e importancia. Fíjense que cuando ellos llegan, todo el pueblo sabía quiénes ellos eran. Ellos tenían una importancia tan grande que aún un rey en Judea por más de 30 años se reúne con ellos inmediatamente. Esto era probablemente una caravana que andaba con estos Magi. Herodes indaga entonces de dónde es que viene a nacer el Cristo y que los sacerdotes y los escribas sabían exactamente. Los judíos sabían a los que habían venido estos Magi, estos reyes magos, a coronar un rey, a rendirle adoración a este niño nacido. Ellos sabían exactamente dónde iba a nacer este niño. Conocían perfectamente la profecía de Miqueas y sabían exactamente en qué ciudad nacería Jesús. Estos hombres forasteros vinieron de lejos, días, semanas o meses, para ver a este niño que acaba de nacer y rendirle homenaje. Y estos judíos de judíos, estos religiosos de la época que conocían bien y tenían ese consejo de la palabra de todo el Antiguo Testamento, estos que enseñaban al pueblo el camino de Dios, estos que profesaban ser los sabios del pueblo,
no les interesó en absoluto ir y rendir homenaje a Jesús, o ni siquiera ir y averiguar si era cierto que el Mesías había nacido. Y desde el comienzo nosotros vemos el rechazo de estos religiosos de la época hacia Jesús. Ninguno de los sacerdotes o escribas, ni un solo le importó en lo más mínimo ir a averiguar si el Mesías, si la promesa de Dios, si la salvación del mundo había llegado. Porque a ellos lo único que le importaba era su posición, pero no amaban a Dios. A ellos no le importaba la llegada del Mesías, sino su propio prestigio y gloria ante los hombres. Y en el versículo 7 de Mateo 2 dice: entonces Herodes llamó a los magos en secreto y se cercioró con ellos del tiempo en que había aparecido la estrella. Enviándolos a Belén, dijo: id y buscar con diligencia al niño, y cuando lo encontréis, avisadme para que yo también vaya y le adore. Y habiendo oído el rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Y cuando vieron la estrella, se regocijaron sobremanera con gran alegría, y entraron en la casa y vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, y abrieron sus tesoros y le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Y si, habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, partieron de su tierra por otro camino. Entonces, ¿cuál fue esa estrella que ellos vieron? Y lo más probable, por la forma en que lo describe, es que no fue una estrella, porque se puso exactamente arriba de donde estaba Jesús. Probablemente era un cuerpo luminoso, algo celestial que guiaba su camino, algo sobrenatural que guió sus caminos hasta llevarlos a Jesús. Quizá algo parecido como a esa columna de fuego en el campamento judío que los guiaba en el desierto cuando ellos salieron de la esclavitud en el libro del Éxodo. Quien guió a estos hombres a Jesús fue la presencia de Dios mismo. Él fue quien mandó a este cuerpo luminoso o celestial, y fue algo tan obvio e impactante que ellos decidieron seguirlo. Esto no era algo que era visible para todo el mundo, sino a este grupo de personas. Claramente vemos aquí cómo Dios en su soberanía puede atraer aún de los confines de la tierra a unos hombres forasteros a rendirle adoración. La estrella los guió a ellos a Jerusalén, al palacio. Dios quería revelarle aún a los judíos a través de estos hombres las buenas nuevas de su llegada. Pero como siempre, Dios usa a creyentes para llevar su mensaje de salvación. Y estos hombres judíos la rechazaron. No les interesó a lo que vinieron los mayas. Herodes hizo lo mismo que hizo Saúl cuando quiso matar a David. Él quiso eliminar toda posibilidad de que su reino le fuera quitado, y los sacerdotes taparon sus oídos al mensaje que el Mesías había llegado. Pero los magis, ¿qué hicieron? Ellos sí continuaron hacia Belén. Pero ellos realmente querían ver ese Mesías. Es muy probable que ellos eran estudiosos de la palabra, por descendencia de Daniel, pero ellos no tenían quizás el libro de Malaquías, que fue escrito unos 100 años después de Daniel. Por eso no sabían dónde habría de nacer el Mesías, en Belén o en Éfrata. Los judíos regresaron a su tierra. Entonces ellos no tenían todo el consejo de la palabra, pero ellos sí tenían la presencia de Dios guiándolos a encontrarse con la palabra, con el verbo de Dios hecho carne. Esta presencia de Dios los llevó a ellos a una casa, y estos hombres sabían exactamente a quién vinieron a rendir culto. Este viaje que dieron fue para ver la salvación, para ver la promesa esperada, para ver la llegada del Mesías descrita por Daniel con sus propios ojos. Estos hombres ansiaban con toda la fibra de su corazón conocer la esperanza de salvación. Ellos tenían una comunión con Dios tan especial que Dios es quien se les revela y los guía a ellos a su Hijo.
Ya había pasado un tiempo de su nacimiento, no sabemos si días, semanas, pero ellos ahora no estaban en un establo. Dice la Biblia que ellos llegaron y estaban en una casa, ya Jesús no estaba en un pesebre. Entonces, mientras María cuidaba de su bebé, de repente una caravana de caballos viene a esta pequeña ciudad, una gran multitud de personas con guardias vienen y le tocan la puerta, siendo guiados por este cuerpo celeste. Aquí ellos se encuentran con Jesús, con María. Y estos hombres de gran honra, de gran reputación, de gran estima en su nación, viajaron semanas o meses para rendir adoración al Dios hecho hombre. Y ellos no solo vinieron, sino que se postraron ante este bebé, reconociendo su autoridad sobre ellos, reconociéndolo como Dios, como Rey. Y ellos le trajeron, los judíos no hicieron esto, ni los pastores. Vemos que se arrodillaron ante Jesús. La Biblia no describe eso. Y los judíos, escribas y fariseos, ni siquiera fueron a verlo. Herodes no se atrevía a mandar a sus soldados, ni siquiera mientras los mayes estuvieran ahí, dándole su protección a Jesús. Pero ellos le trajeron 3 regalos: oro, incienso y mirra. El oro, esto representa realeza y divinidad, porque ¿qué más tú les puedes regalar a un rey? Esto era de costumbre de llevar oro cuando tú ibas a visitar a un rey a su casa. Y en la antigüedad, cuando tú le daban presentes a los reyes, normalmente los regalos incluían oro. Con este regalo ellos estaban reconociendo a Jesús como rey, como soberano. Por ejemplo, nosotros vemos en el libro de Daniel a Nabucodonosor haciendo una estatua de oro para que lo adoren. Entonces es muy posible que este oro fue de lo que ayudó a José también a proveer para su familia cuando ellos se fueron huyendo para Egipto, cuando Herodes manda a matar a los niños. El incienso, que era originario de Arabia y también del norte de África, esto se obtenía haciéndole una incisión al árbol y de ahí salía la corteza, la cual se quemaba, esa corteza, y se producía un olor fragante. Y en el tabernáculo era el primer templo básicamente diseñado por Dios mismo, que le dio las instrucciones a Moisés de cómo adorarlo a él. Y ahí en este tabernáculo, en el lugar santo, se quemaba lo que era el incienso, y esto representaba lo que era la oración y la adoración. Y en Éxodo 30:34 nosotros muestra que este incienso tenía que ser puro y santo. Este incienso quemado representa el sacrificio de Jesús y la intervención que él iba a tener por nosotros, y también que es a él a quien nosotros venimos a adorar y a orar y a pedir. Entonces ellos estaban reconociendo también la soberanía aquí de Cristo. Y la mirra se obtenía de una forma similar al incienso, pero se usaba más como perfume, como aceite para ungir, para embalsamar a los cuerpos de fallecidos, y esto representa aflicción, dolor, sufrimiento. Ellos reconocían que Él venía a sufrir, a humillarse como nosotros, para morir como nosotros. Entonces, ¿cómo es que los mayis sabían también que el Mesías iba a morir por nosotros? Bueno, en Daniel 9:26 dice: después de las 62 semanas, el Mesías será muerto. Hermano, nosotros podemos ver como la palabra, el poder que tiene la palabra, cómo a través de los siglos se puede preservar los corazones de aquellos que verdaderamente aman a Dios y esperan en Él. El verdadero significado de la Navidad es es que vino Jesús siendo el Rey, el Santo, el Creador de todo lo que existe. Vino aquí, se encarnó y se hizo un bebé indefenso y dependiente. Y Él vino y vivió como hombre, como tú y como yo, despojado de su gloria, para mostrarnos que sí se puede adorar a Dios en este cuerpo caído. Y Él vino a morir por nosotros y a dar su vida
para que nosotros no tengamos que pagar por nuestro pecado, porque Él lo pagó en la cruz. Los regalos de los magos representan a la perfección el ministerio de Jesús y lo que Él vino a hacer en esta tierra. Y nosotros tenemos que esperar a Jesús. Nuestra Navidad, nuestra verdadera Navidad, es que Él vino y murió y resucitó y volverá, porque Él prometió que iba a volver. Que no seamos como estos fariseos, como estos escribas, como estos sacerdotes de la época, indiferentes al llamado que Dios nos hace, sino que podamos verdaderamente seguirle, amarle, adorarle y esperarlo a Él, viviendo para Él todos los días de nuestra vida. Que el verdadero significado de la Navidad no se pierda entre todos los regalos y todas las luces de Navidad que nosotros vemos y toda la belleza de la época, pero que no se pierda lo importante. Es que necesitamos un Salvador y ese es Jesús. Que Dios les bendiga y los guarde y que podamos continuar viviendo siempre por su palabra. Abre mis ojos y mi corazón para escuchar tu voz, para el camino, para recibir tu palabra, oh Señor. Guíame a ti para vivir por tu palabra.